Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, que como todos saben es mi día preferido de la semana, y abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 19 de marzo de 2020 en Cuba. Hoy seguiré con lo que he dado en llamar diario, un diario en tiempos de coronavirus. Y en la jornada de este jueves lo dedicaré al personal médico en Cuba, los más expuestos y muchas veces los menos tenidos en cuenta. También hablaré de cómo en esta jornada se pone a prueba la supuesta informatización de la sociedad cubana. Y ya verán por qué digo supuesta. Y en un tercer lugar, pues les comentaré que el rapero Pupito Ensay, del que hemos hablado en este podcast también, ha sido condenado a 3 años de cárcel. Y por último, para terminar el programa, reiterar la convocatoria que estoy haciendo cada día. Quédate en casa siempre que sea posible. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que desde diciembre de 2018 comparto junto a ustedes cada mañana de lunes a viernes, temprano, recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer buchito o sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar la mayoría de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio, que hacemos un grupo de periodistas, reporteros, colaboradores y editores desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy a la primera cuestión de la jornada, que como ya les dije, continuaré contando cómo se está viviendo en esta isla la llegada del coronavirus. Ayer se actualizó la cifra oficial a 11 personas que han dado confirmado por la presencia de este virus. Una de ellas, lamentablemente, un italiano de más de 60 años, falleció hace 2 jornadas. Y bueno, esta es la cifra oficial, reitero, que tenemos hasta ahora. Pero si usted camina por las calles habaneras, si usted se mueve por esta ciudad, va a encontrar muy pocas evidencias de que estamos ante un peligro de esta naturaleza, ante una enfermedad que tiene en jaque al mundo, que tiene en jaque a más de un centenar de naciones y que ha obligado a muchos de estos países a tomar medidas excepcionales, medidas de emergencia. Sin embargo, en La Habana y en el resto del país, si caminamos por las calles, seguimos viendo aglomeraciones, colas, muy poca gente con mascarillas protectoras, las personas obligadas a tener que hacer largas filas para comprar pan, para comprar medicamentos en una farmacia, lo que hemos vivido por años, pero que ahora alcanza un dramatismo mayor porque se hace en un momento en que hay una enfermedad que se contagia fundamentalmente por este contacto personal, pues es una enfermedad que ha llegado al país y ya está dando cada día cifras más grandes de contagiados. Sobre todo en una nación donde el 18.3 de la población, de los 11 millones de habitantes que vivimos en esta isla, el 18.3 tiene más de 60 años y muchos de ellos además tienen enfermedades crónicas, cardiopatías, problemas de hipertensión, diabetes, o son personas, por ejemplo, que están atravesando una enfermedad ya puntual. Y entonces todo eso genera un cuadro de riesgo muy elevado. En medio de todo ese riesgo hay un sector que es el personal médico, personal sanitario, que también está en el epicentro del peligro. Muchas veces no pensamos en ellos porque intuimos o creemos que están allí para servirnos, para tratarnos, para ayudarnos en los problemas de salud y que ese es su deber. Pero lo cierto es que hay que mirar el lado humano de todas estas personas que cada día se levantan y tienen que ir a trabajar ahora mismo a someterse a una situación de mayor riesgo para su salud y lo hacen muchas veces por salarios que no superan los $70 mensuales. Sí, como lo escuchan. Para los que no están muy al tanto del sistema de salud pública cubano, debo decirles que está basado muchas veces en la explotación de su personal, de sus profesionales, que tienen una subvaloración salarial tremenda.
y con esos salarios menoscabados, aún así tienen que costear los productos básicos como lo hacemos la gran mayoría en un país donde los precios de la red de comercios y tiendas estatales son sumamente elevados. Entonces conozco muchos de estos profesionales de la salud que ahora mismo están saliendo de sus casas sin poder desayunar porque no pueden costear un trozo de pan o un vaso de leche u otro tipo de alimento cada mañana. También conozco médicos especialistas, neurocirujanos, gente muy talentosa y capaz que no podría mantenerse más de 8 horas en su puesto de trabajo si los propios pacientes no les regalan una merienda, no le llevan alimentos, no los ayudan. Pensemos en ellos. Conozco también algunos que van con los zapatos rotos al trabajo porque no pueden costear un par de zapatos. Llevan muchas veces los implementos que van a usar y a veces hasta tienen que comprar en el mercado informal la ropa, la vestimenta que tendrán que ponerse dentro de los centros hospitalarios o esperar a que algún familiar en el extranjero se la envíe, porque sencillamente con los sueldos mensuales que tienen no pueden sostener ni costear esas necesidades. Entonces no pensemos en ellos solamente como un personal que nos debe atender, que nos debe sonreír, que nos debe curar, sino como seres humanos que ahora mismo están arriesgándose mucho más y están sufriendo la subvaloración salarial, la falta de derechos sindicales y la falta de voz propia para contar lo que les ocurre. En otros países que están viviendo esta pandemia, se ha instaurado un horario para aplaudir en los balcones, en las ventanas a este personal médico que está en la primera línea de combate contra el coronavirus. Vamos a pensar en una idea similar en Cuba, vamos a darles un homenaje, vamos a reconocer su trabajo, no confundamos ideología con sanidad, al partido con estas personas de bata blanca que han elegido, la mayoría de ellas, una profesión por dedicación, por vocación y la ejercen a pesar de los riesgos. Ellos son ahora nuestra principal defensa y nuestro principal ejército. Olvídense de los uniformes verde olivo, son las batas blancas las que ahora mismo pueden salvarnos. Entonces, al personal médico vaya mi solidaridad, mi reconocimiento, mi abrazo y sobre todo ayudémoslos a evitar o disminuir los riesgos, quedémonos en casa para frenar, disminuir la propagación y así los hospitales no se colapsan y ellos no están más expuestos. Pensemos en médicos, enfermeras, personal sanitario en general, porque ellos son, reitero, nuestra principal defensa ahora mismo. Me voy al segundo tema, pero antes voy a darme otro sorbito de café. Después de este segundo buchito del día, les comento que en esta jornada se están probando muchas cosas. Se está probando la capacidad de los medios oficiales para informarnos. Hay un discurso oficial que quiere evitar el alarmismo y la alerta, pero que está incurriendo, a mi juicio, en mucho triunfalismo, en demasiado optimismo, lo cual hace que la gente no tenga una verdadera percepción del riesgo en el que estamos. No solamente se ve en las calles cubanas, como les contaba, la aglomeración, las colas, la gente sin mascarillas protectoras, sino también en que no se han tomado las medidas oficiales de emergencia necesarias para lograr frenar, disminuir y pues ralentizar la expansión de esta enfermedad. No se han cancelado las clases. Ayer en la televisión oficial se dijo que se iban a aumentar los controles en los aeropuertos, pero no se habla de cancelar la llegada de turistas ni de viajeros de otras partes del mundo y especialmente de las zonas más afectadas por el coronavirus. Y paralelamente a eso vemos a los funcionarios, a los ministros, a los dirigentes partidistas que se siguen reuniendo en salones cerrados, decenas de ellos enviando un mensaje errado a la población de falsa normalidad. Y todo eso viene aparejado porque además con que estamos probando que la informatización, y lo digo entre comillas, de la sociedad cubana, pues está más en los titulares que en las realidades. Hace un año hemos visto artículos muy optimistas en la prensa oficial describiendo el avance
de la informatización en la sociedad cubana, hablando de teletrabajo, pero lo cierto es que hoy, ahora mismo, si se cancelan las clases, no hay manera de que los estudiantes cubanos desde su casa puedan seguir teniendo acceso a la enseñanza, a las teleclases o a la teleenseñanza, porque, señoras y señores, tener acceso aquí a la Internet es un privilegio, es un lujo para la mayoría de las personas que cuando pueden costear el acceso, la navegación web, lo hacen por poco tiempo y para cosas muy puntuales. Pero imagínese poder pasar frente a una pantalla horas recibiendo clases. Eso es imposible en la Cuba de hoy. Imagínese poder teletrabajar desde la casa. Se dice muy bonito y lo han mencionado mucho los medios oficiales, pero en la práctica no es posible, sobre todo mientras el monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA pues no brinde facilidades, gratuidades, paquetes adicionales, baje los precios significativamente en esta situación de emergencia y en esta situación en que necesitamos un gesto humanitario y no comercial por parte de la única empresa de telecomunicaciones permitida en el país. Entonces, olvídense de las cifras de más de 6 millones de móviles, de las cifras de conectividad, de la cantidad de zonas wifi. En el momento en que tiene que probarse la informatización de la sociedad cubana, nos estamos dando de bruces con la realidad. Estamos prácticamente en el medioevo informativo y comunicativo y cancelar muchos de estas clases y muchos de estos trabajos presenciales recluiría o va a recluir a la gente en la casa sin la posibilidad de comunicarse ni recibir conocimiento. Así que vamos a ver qué va a hacer el oficialismo, pero por el momento los indicadores son bastante negativos en cuanto a la capacidad de teletrabajar, teleestudiar desde las viviendas. Y con esto me voy rápidamente al tercer tema. El rapero Pupito Inzai, que hemos hablado de él en este podcast, ha sido condenado a 3 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y resistencia. Con anterioridad ya había tenido una condena de 1 año por el presunto delito de propagación de epidemias. Ahora se suman 3 más y todo esto ha pasado como por detrás del telón mientras la opinión pública nacional e internacional se fija en el coronavirus. Han condenado a 3 años más al rapero contestatario Lázaro Rodríguez Betancourt, conocido como Pupito Inzai. Y me despido recordándoles que se queden en casa siempre que puedan. Sé que hay mucha gente que no puede porque o trabaja en hospitales, en el sistema sanitario, tiene que salir a buscar comida. Pero seamos responsables y conscientes. Tratemos de salir lo menos posible. Esta epidemia es también parte de nuestra responsabilidad. Comportémonos como ciudadanos y quedémonos en casa. Muchísimas gracias. Hasta mañana.